El mensaje, entendidos en los tiempos. Otra vez, entendidos en los tiempos. Estos tiempos están, yo diría que llamándonos la atención. Lo que está sucediendo nos debe llamar a nosotros la atención, y más como iglesia. Yo le pido que esté atento para que me acompañe hasta el final lo que Dios quiere hablarnos, o considero Dios quiere hablarnos en esta mañana. Sabe que hay muchas formas de poder titular este mensaje, pero recuerdo que en alguna ocasión, comenzando la pandemia, titulé un mensaje muy similar a este, entendidos en los tiempos, porque necesitamos entender, comprender los tiempos que están ocurriendo. ¿Quién hubiera pensado hace 2 años atrás o 2 años y medio atrás que iba a haber una pandemia y que nos íbamos a encerrar en las casas y que quizás por un momento no podíamos salir y que tendríamos que usar mascarilla y que nuestros hijos tendrían que estar en la casa recibiendo la escuela y que no pudieran ir a la escuela y que los jóvenes en la universidad tuvieran que recibir de manera online sus clases, trabajar online, en fin, ¿quién hubiera pensado? Y terminando, o casi terminando, empieza esto de rumores de guerra. Así que los tiempos están llamándonos la atención y no podemos vivirlos de cualquier manera, tenemos que entenderlos. Diga conmigo, entenderlos. Esto ya parece una película de Hollywood, ¿verdad? Parece esa película que yo me vi hace muchos años. Se puede comparar con muchas películas, pero recuerdo una, alguien dijo, pareciera como si alguien estuviera jugando con el mundo Jumanji, ¿no? Porque están pasando muchas cosas y acontecimientos, uno tras otro, tras otro, tras otro, y uno ya está a la expectativa y bueno, ¿y qué viene? ¿Verdad? ¿Qué viene? Y en la Biblia hay un texto que me llamó mucho la atención y hoy quiero traérselo porque considero ahí en un solo versículo, en un solo texto está condensado lo que necesitamos para estos tiempos. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Primero de Crónicas 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales. ¿Cuántos? 200. ¿De quién? De los hijos de Isaacar. Entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. ¿Cómo un texto, un solo versículo nos dice tanto? Y más cuando está incrustado en ese libro de Crónicas, ese libro que muchas veces le tengo que confesar, quizás no le pase a usted, pero cuando estamos leyendo la Biblia y llegamos a Crónicas, a primero de Crónicas, a segundo de Crónicas, uno dice, ¿qué me va a hablar Dios aquí en esto? Porque hay genealogías, nombres y nombres, reyes, fechas, y uno dice, ¿qué va a hablarme Dios ahí? Pero en medio de todas esas historias, por eso se llama Crónicas, porque eran las crónicas, las historias de los reyes de Israel y de Judá. En medio de esas historias hay unos textos particulares, en medio de esas genealogías hay unas perlas incrustadas que nosotros necesitamos tener un ojo observador para que Dios nos hable, porque en toda la palabra del Señor, en toda la Biblia, Dios nos habla. Y eso sucede con este texto, un pequeño pasaje incrustado ahí, pero que tiene una riqueza y un significado tremendo. El texto nos dice de los hijos de Isaacar. ¿Quiénes son los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar
son los descendientes del 9º hijo de Jacob y el 5º con Lea. Recuerde que Jacob tenía 2 mujeres. Paréntesis, en el tiempo que se podía, mi hermano, no vaya a decir amén y dice, ¿vio, mi amor? ¿Vio? No. Raquel y Lea. Pero con Lea tuvo 5 y 9 era su 9º, pero en total tuvo 12. Y de allí se desprenden las 12 tribus de Israel. Así que los hijos de Isaacar son una de las tribus de Israel. ¿Me sigue? Son los descendientes. El texto dice de los hijos de Isaacar. Y para eso tendríamos que leer el libro de Génesis, cuando Jacob tiene los hijos con Raquel y posteriormente con Lea. Pero también el texto bíblico, el versículo nos dice que eran 200. ¿Cuántos? 200. Toda la tribu de Isaacar para ese tiempo tenía alrededor de 87,000 hombres. Pero solo el versículo menciona 200. Y de esos 200 menciona unas particularidades que eran entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. En este contexto de la época, estamos hablando del momento en que David va a asumir el reinado de Israel. David es el ungido del Señor. Saúl, el primer rey, acaba de fallecer. Y ahora David entonces va a asumir todo el reinado. Y a la hora de asumir el reinado, se rodea de hombres y mujeres guerreros. Hombres guerreros. Y la Biblia menciona en todo el capítulo 12 de este texto bíblico que estamos leyendo, la historia del ejército del cual se rodeó David. ¿Me está siguiendo? Y habla de hombres de guerra, habla de hombres diestros en las armas, habla de hombres diestros en los escudos, habla de hombres valientes al usar la espada, habla de hombres que tenían la cara como un león, eran fieras a la hora de la guerra. Habla de gente que eran gacelas, las compara con gacelas porque eran muy rápidos a la hora de moverse. Habla también de guerreros que podían usar su mano derecha a la perfección, pero también su mano izquierda a la perfección. Y en medio de todos esos guerreros, porque es todo un capítulo que tiene que ver con los valientes de David, el ejército que rodeó a David, llega a la tribu de Isaacar, pero de la tribu de Isaacar no menciona que eran hombres de guerra, ni diestros en escudos, ni diestros con la espada, sino que menciona que eran entendidos en los tiempos. Qué importante es tener gente entendida en los tiempos. Para ese momento, el tener hombres de guerra era muy importante, pero tener hombres entendidos en los tiempos le correspondió a la tribu de Isaacar. ¿Y qué implica ser un hombre entendido en los tiempos o una persona entendida en los tiempos? Pues que tiene discernimiento. ¿Qué tiene? Discernimiento. Conoce lo que se debe hacer. Entiende lo que se debe hacer. Sabe cómo se debe hacer. Cómo se debe actuar en momentos determinados. No se deja guiar por emociones. No se deja guiar por lo que otros le digan. No se deja guiar por las circunstancias, sino que son gente tan sabia que discierne los tiempos y saben actuar de la manera adecuada. Y hoy en esta mañana yo quiero hablarle a gente como los hijos de Isaacar, que son entendidos en los tiempos para esta época. ¿Sabe que la historia de la tribu de Isaacar es tan interesante? Es muy interesante porque antes de ser entendidos en los tiempos, hay unos puntos de inflexión en la vida de la tribu de Isaacar. Cuando Jacob va a morir, está a punto de morir, llama a sus hijos y va a orar por ellos.
Era la costumbre patriarcal, antes de la muerte, llamar a los hijos e imponer sus manos y soltar una palabra sobre ellos de bendición. Y pasó uno por uno. Pero cuando llegó a Isaacar, Génesis 49:14, lo que Jacob soltó sobre Isaacar fue lo siguiente: Isaacar es un asno fuerte, echado entre los establos. Al ver el lugar de reposo y ver que la tierra era buena y agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. En otras palabras, lo que Jacob está soltando sobre su hijo es: serás un esclavo, un hombre que pagará tributos a los demás y será esclavo forzado, de trabajos forzados. Imagínese esa bendición. Imagínese esa bendición. Pero sabe, la Biblia nos sigue hablando de la tribu de Isaacar. Estoy resumiendo mucho acerca de la tribu de Isaacar, pero yo voy a llegar a un punto y téngame paciencia a donde quiero llegar. Cuando es el tiempo de Moisés, Moisés está en lo mismo, está a punto de fallecer. Es momento de entrar a la tierra prometida y Moisés hace lo mismo con todas las tribus. Ya no solamente con los hijos, sino que lo hace con las tribus. Llama a las tribus y a la hora de bendecir a Isaacar, entonces dice lo siguiente: Deuteronomio 33:18. 33:18. A Isaacar en tus tiendas llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Entonces note el punto de inflexión, el cambio que hay. Ya no es el asno fuerte, ya no es el esclavo que trabajará por tributo de manera forzada. Ahora dice que chuparán la riqueza de los mares y de los tesoros escondidos. Es decir, Isaacar no se quedó en ser ese hombre de tributos, ese esclavo de tributos, sino que ahora es un empresario de los mares y la tierra. Pero sigue la historia y llegamos al libro de Jueces. Y cuando llegamos al libro de los jueces, que no eran otra cosa que hombres que eran ungidos por Dios para gobernar a Israel en aquel tiempo, antes de los reyes, la Biblia nos narra en Jueces 10:1 que se levantó un hombre que fue ungido para ser juez. Ese hombre se llamó Tola, y Tola era de la tribu de Isaacar. Entonces ya no son los hombres que pagan tributos ni los empresarios de los mares y la tierra. Ahora son los jueces de la nación. ¿Me sigue? Y luego llegamos a Primera de Crónicas 12:32. Ya no son los esclavos de trabajo forzado, ni los empresarios de los mares y la tierra, ni los jueces de la nación. Ahora son los hombres entendidos en los tiempos. Es decir, si te das cuenta, hay una progresión, hay unos puntos de inflexión donde Isaacar no se quedó en eso, sino que fue de manera progresiva, llevándolo al cumplimiento de lo que Dios o de lo que ellos querían en Dios. Y esto me tiene una enseñanza, y es: las condiciones del ambiente no determinan lo que yo soy. Lo que determina lo que yo soy es lo que Dios ha dicho de mí. Alguien diga amén a eso. Es la palabra que Dios ha dicho, es los planes de Dios, es lo que Dios piensa. Isaacar pudo haberse quedado como renegado, lastimado, odiado y decir: mire la bendición que me dio papá, pero termina siendo juez, termina siendo empresario de los mares, termina siendo hombre entendido. Y hoy quiero hablarle en esta mañana que así será con los que hacen parte de tu casa. Dígame amén a eso. Podrán venir, no sé de dónde venga, podrán haberte dicho una palabra negativa de derrota, podrán quizás haberte maldecido a alguien de manera equivocada, intencional o quizás en ignorancia, pero no se hará conforme a lo que ellos dijeron, sino lo que Dios tiene para ti. Levanta tu mano y diga conmigo: mi casa y yo somos llamados a ser empresarios de los mares, de la tierra, jueces de la nación y entendidos en los tiempos, porque es lo que Dios ha dicho
para mi vida. ¿Cuántos lo creen? Veamos las características de esos hijos de Isaacar. Primero dice que son gente que discierne los tiempos. Disciernen los tiempos. Hay algunas versiones que usan la expresión expertos. La versión Reina Valera dice de los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos. Pero otra versión dice de los hijos de Isaacar expertos en discernir los tiempos. En otras palabras, lo que la Biblia está diciéndonos es que esta tribu de Isaacar tenía el hábito de discernir todo lo que ocurría en su entorno. Es decir, que mientras los demás no comprendían lo que estaba sucediendo, Isaacar sí. Y discernían eso. Comprendían, entendían, descifraban los códigos de la historia para comprenderlos. Y esa es la capacidad de entender cuando algo conviene o no conviene. Porque el discernimiento es eso, la capacidad de saber cuando algo me conviene y cuando algo no me conviene. A veces reducimos nuestra vida cristiana a guiarnos quizás por lo que es pecado o no. Yo diría que eso está bien para la persona que apenas empieza. Pero para el que ha alcanzado madurez, el entendido en los tiempos, hace que su vida camine no por lo que es pecado o no, sino por lo que conviene y lo que no conviene. Es decir, que habrán cosas que no son pecado, pero no me convienen. Gracias por su amén. Que no son convenientes. Isaacar era eso, un hombre o hombres que discernían, sabían cuándo convenía y cuándo no. Sabían los tiempos que les tocaba vivir. Sabían tomar las mejores decisiones ante cada situación de manera particular y presente. ¿Sabe qué importante es saber tomar decisiones? Hay decisiones, hay cosas que tú estás viviendo hoy que fueron las decisiones de hace años atrás. Y a veces queremos solucionarlas con una oración. Bueno, me metí ahí en un lío ahí. Porque a veces es, oren por mí. ¿Por qué? Estoy pasando esto. Pero detrás de lo que está pasando hubo una decisión del pasado que no podemos solucionarla solo con una oración. Y Dios en su misericordia, bueno, nos escucha y nos ayuda a resolver, ¿verdad? Pero hay decisiones del pasado que estamos viviendo las consecuencias en el presente. Y habrán decisiones en el futuro o consecuencias del futuro de decisiones que hoy tomaremos. ¿Está conmigo? Por eso es importante tener discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Los hijos de Isaacar, el ser entendido significa que tenían discernimiento. La Biblia habla de discernimiento. Lucas capítulo 12, versículo 54, habla de un texto donde el mismo Señor Jesús nos invita a tener discernimiento. Discernimiento sobre todo de los tiempos. Porque estos no son tiempos para vivirlos de cualquier manera, damas y caballeros. Estos son tiempos para saber vivirlos. Tiempos de fe. Tiempos no para estar jugando ni para estar caminando en dos caminos o en dos aguas, sino que ser hombres y mujeres de discernimiento, porque son tiempos difíciles. Mire lo que dice la palabra. Jesús decía también a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen va a hacer calor. Y así sucede. Es decir, conocen los tiempos, conocen el clima, pero luego dice: hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven?
Y para aquella época no tenían lo que nosotros tenemos hoy, los canales del tiempo, las aplicaciones del tiempo. Hoy algunos de ustedes se vistieron y antes de vestirse quizás miraron qué iba a ser hoy. Si iba a llover, si no iba a llover, si iba a hacer frío, si no iba a hacer frío. Pero en aquel tiempo no teníamos las aplicaciones, ni los canales del tiempo, ni la web. Entonces la gente se guiaba era por el aspecto del cielo. Y tenían la capacidad de saber cuándo iba a llover y cuándo no. ¿Verdad que eso es difícil? Sabía cuándo iba a hacer sol, cuándo no iba a hacer sol. Hoy es día de playa. Y podían hacerlo. Y Jesús toma ese ejemplo para decir, bueno, saben hacer algo tan difícil, tienen discernimiento para hacer eso, pero no conocen el tiempo que están viviendo. ¿Sabe por qué? Porque tenían frente a ellos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenían al Dios del universo hecho hombre frente a ellos y lo despreciaron. ¿Cómo tú tienes al dueño del cosmos, al creador de los cielos y la tierra, de los planetas, de las galaxias, al Dios eterno frente a ti, hecho hombre en la persona de Jesús, y lo desprecias? Jesús dice, ustedes saben conocer los tiempos, cuándo va a llover y no, pero no saben discernir que están viviendo un tiempo que muchos quisieran vivir. Y eso me pone a pensar a mí algo interesante, y es, quizás en nosotros puede ocurrir lo mismo, que estemos expertos en conocer tantas cosas, pero no seamos expertos en entender el tiempo de Dios que estamos viviendo. Y que actuemos de manera equivocada con respecto a ese tiempo. Necesitamos ser hombres y mujeres espirituales para este tiempo. Y que no nos pase lo que le pasó a los oyentes de Jesús en ese momento. Jesús lo llama hipócritas. ¿Y por qué hipócritas? Porque eran expertos en todo, menos en lo que tenía que ver con Jesús. Se fueron. Expertos en todo. Hoy en día tenemos expertos en todo, menos expertos en lo que tiene que ver con Jesús. Y necesitamos ser expertos en lo que tiene que ver con Dios. Dígame amén. La segunda característica de los hijos de Isaacar, eran sabios en lo que debían hacer. Sabios en lo que deben hacer. La Biblia dice en el texto que leímos, y sabían lo que Israel debía hacer. Otra versión dice, pues sabían cuándo actuar y qué debía hacer Israel. En otras palabras, cuando Israel necesitaba actuar frente a una determinada circunstancia, ¿a quién consultaban? A los hijos de Isaacar. Por eso David se rodeó de ellos. Qué bueno. Voy a rodearme de gente que sabe cómo actuar y cuándo actuar. Y qué importante es saber cómo actuar frente a determinadas situaciones. ¿Le ha sucedido en la vida que frente a algún problema en particular no sabes qué hacer? Que frente a una circunstancia tú dices, ¿qué hago? Y puede ser que la solución esté ahí a un pie de distancia, pero no sabemos qué hacer. Isaacar sabía qué hacer frente a cualquier situación. No solo eran entendidos en los tiempos, sino también sabían qué hacer en el momento adecuado. Y estos tiempos demandan, exigen de nosotros saber cómo actuar frente a este momento. Isaacar era eso. Y aquí tengo un texto fuerte, pero me llama la atención y quiero traerlo. Eclesiastés 8:4. Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. La mente del sabio, lo que está diciendo el texto es que la mente del sabio discierne el momento en que debe cumplir lo que Dios pide que cumplamos, porque Él es el rey.
Y estos tiempos son tiempos de juicio. Son tiempos finales. Y exige de nosotros, repito, ser sabios a la hora de discernir. ¿Sabe que hay gente caminando en la vida como si no estuviera sucediendo nada? Y eso no me sorprende. Me sorprende más que hay gente que hace parte de la iglesia que está caminando su vida cristiana como si no estuviera sucediendo nada. Porque todavía están tibios, porque están en frialdad, porque no tienen compromiso con Dios, porque no hay una fidelidad hacia Dios. Por eso Jesús dijo algo fuerte, y es: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque la fe de muchos se está enfriando y se está perdiendo. Y lo que está diciendo el texto aquí es que si hay un rey, el rey tiene una autoridad, y la autoridad del rey nadie la podía cuestionar, pues Dios es Rey de Reyes, y nosotros necesitamos ser sabios y discernir este tiempo, porque es un tiempo no cualquiera, es un tiempo complicado. Necesitamos ser sabios en eso. Y necesitamos comprometernos, y necesitamos ser fieles con Él, y necesitamos entender que necesitamos trabajar en nuestra vida espiritual. No estoy hablando de ser religiosos, de una vida espiritual. ¿Sabe quién eran los religiosos? Los que tenía Jesús frente a ellos, pero aún así no supieron discernir quién era Jesús. Es la vida espiritual. Este es un tiempo para trabajar en tu vida espiritual. Dígale que está a su lado: hay que trabajar en nuestra vida espiritual. Voy avanzando. La tercera cualidad de los hijos de Isaacar: eran hombres de influencia. Influencian o influenciaban con sus palabras. Un hombre entendido en los tiempos influencia con las palabras. Es un hombre de influencia. Influencian a otras personas para que actúen como él, con sabiduría. Actúa con sabiduría y él influencia a otros a que actúen con sabiduría. Es decir, que Isaacar influenciaba a sus hermanos para que sus hermanos actuaran como él. ¿Me sigue? Así que era una situación difícil aquel tiempo. El tiempo de los hijos de Isaacar, que menciona ahí Crónicas, no es nada diferente al que estamos viviendo hoy. Era un tiempo de guerra. David estaba en guerra. Lo querían matar. Querían acabar con él. Era el ungido de Dios. Dios lo había llamado. Pero era un momento complicado. Pero se rodeó, además de guerreros, de gente como Isaacar, gente con influencia. Y aquí es importante saber con quién nos asociamos. Dígame amén a eso. ¿Con quién nos asociamos? Personas que actúen con sabiduría y que me inviten a mí a actuar con sabiduría también. Porque en estos tiempos hay cualquier locura. Wow. Es más, en estos tiempos a cualquiera le llaman influencer. ¿No ha visto eso? Uno dice: esta influencer subió tal cosa a las redes. ¿Cuál influencer? Eso es una influencer. Y está haciendo cualquier locura, y está diciendo cualquier locura, y está llevando a nuestros muchachos, a nuestros niños, e incluso a gente de la iglesia a imitarlos. A imitarlos. ¿Y son una influencia? Sí, negativa. Pero qué bonito, gente como Isaacar, que influencian a otros a ser entendidos en los tiempos, que influencian a otros a tener discernimiento, que saben que hay cosas que no le podemos llamar buenas cuando son malas y malas cuando son buenas. Porque estamos viviendo tiempos donde a lo malo llaman y a lo bueno llaman. Mateo 13:33, hay un texto poderoso acerca de influencia. Jesús también usó la siguiente ilustración: el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Es decir, que la harina siempre va a ser mucho más que la levadura. Pero la levadura tiene el poder de impregnar, de leudar toda la masa. ¿Sabe qué dice la Biblia de nosotros? Que tú y yo somos la levadura.
que impregna toda la masa. Y tenemos esa influencia sobre otros, que podamos influenciar. No podemos actuar como derrotados cuando Dios nos ha puesto el poder de la influencia. Así como la levadura es más pequeña que la harina, pero leuda, impregna toda la masa, así tú y yo tenemos el poder dado por Dios para influenciar de manera correcta en la vida de otras personas. Dígame amén a eso. Por eso orábamos ahorita por amigos. Ahora, ¿qué tiempos estamos viviendo? Yo lo resumo en 4 palabras. En 4 palabras. Los tiempos de hoy son tiempos decisivos, determinantes, diferentes y desafiantes. ¿Cómo son? Decisivos, determinantes, diferentes y desafiantes. No pienso darle una radiografía de los tiempos, porque usted vive en los mismos tiempos que yo y sabe por lo que estamos pasando. Pero estos tiempos son tiempos inusuales, damas y caballeros. Son tiempos inusuales y son tiempos acelerados. Hoy estamos en la cena del Señor de marzo y hace poco nos estábamos dando el Happy New Year. Y si no nos damos cuenta, ya. Acelerados, rápidos, inusuales. Qué cosas tan extrañas que están pasando. Extrañas. Y estos tiempos debemos estar atentos, porque están ocurriendo cosas que muchos saben que están ocurriendo, pero se están dejando influenciar cuando ustedes son la levadura para influenciar a otros. Ustedes son eso. Pero en la educación están pasando muchas cosas. Ojo. Yo sé que esta enseñanza no es para muchos amén. Me voy a bajar hoy frustrado del altar. Pero lo importante es que se lleve el mensaje en el espíritu. Pero tenga mucho cuidado con lo que está pasando a nivel educativo. Están educando a sus hijos y no nos estamos dando cuenta. Mientras nosotros estamos, nuestros hijos están siendo educados, confrontados con ideologías. Y no quiero usar esto porque usted conoce cómo están siendo bombardeados todo el día. Nosotros no tenemos tiempo para leer la Biblia, ni para hacer un devocional, porque no nos da el tiempo para hacer un devocional una vez a la semana con nuestra familia. Mientras tanto, todos los días de lunes a viernes por 6, 7, 8 horas, sus hijos van a la escuela. Qué bonito, reciben educación, hay que hacerlo, pero están siendo influenciados de manera negativa. ¿Y qué puedes hacerlo? ¿Los tienes que sacar del mundo? No. Pero ¿cómo contrarrestas eso? Quizás muchos de nosotros no fuimos los primeros en hablarle de sexo a nuestros hijos. Se fueron. Sino fueron otros. Y de la manera equivocada. Eso para mencionar un solo tema. Pero a veces nuestros hijos también son bombardeados a través de los video games. Y el video games trae escondido cosas como el transhumanismo, por ejemplo, que es sacar a Dios de la ecuación y endiosar la ciencia y hacer el hombre eterno. Ese es el propósito. Estados Unidos es el número 1 en transhumanismo. Y todo eso está ocurriendo. Y nuestros hijos están siendo bombardeados. Y muchas veces, yo no estoy diciendo quítale el celular, yo no soy tan religioso para decirle, ey, no lo dejes jugar Switch. O quítale el Xbox. Pero sí hay que sentarse, hablarles, enseñarles. Hacer oración con ellos. Hello. Vuelvo digo, esto no le gustó, me está mirando mal, pero
Estoy feliz. Porque la palabra confronta. Y yo soy el primero. Porque tengo un hijo. No, es que ya crecieron. No. Siéntate. Háblales. Ora. Enséñales la Biblia. Nuestros hijos no los podemos perder porque son muchachos que se criaron en la iglesia. Qué triste. Y nosotros estamos distraídos. Ahora, en la alimentación están ocurriendo cosas. Alimentos transgénicos. Estamos comiendo. Esto sería una clase de escatología, pero no es. Pero cosas que a través de eso también. Algunos dicen, no, en la pandemia nos quisieron matar. Hace rato. A través de la alimentación, cosas. Y nos enfermamos, ¿verdad? Cosas así. Todo eso está ocurriendo en un mundo. Y el mundo está desenfocado. Los líderes políticos no saben qué hacer. Y entonces nuestra esperanza es, este sí va a ser. No sabe qué hacer. Ni este, ni el otro, porque hay un desenfoque muy fuerte. Por eso los que necesitamos ser entendidos en los tiempos, iglesia querida, llévate este mensaje y es tú y yo ser los entendidos. Mientras los demás no saben qué hacer, hay una iglesia que está entendiendo los tiempos y sabe cómo hacer y qué debe hacer frente a esos tiempos. Porque son decisivos. Son tiempos decisivos que van a confrontar nuestro carácter. ¿Qué tan firme estamos en nuestra fe? Aquí es donde se va a probar la fe de muchos. Porque que tú entres a una iglesia no te hace cristiano. Ni que cargues una Biblia te hace cristiano. Ni te pongas por eso me puse corbata hoy. Ni que tengas una corbata te hace cristiano. Ni que sepas 3 coritos y digas aleluya. Hay un ataque fuerte contra el carácter. Y ahí es donde en estos tiempos debemos ser entendidos y ser decisivos. Es decir, vamos a demostrar firmeza en nuestra fe. Y vamos a pelear por nuestros hijos. Y vamos a pelear por nuestras casas. Y vamos a pelear por nuestros hogares. Y vamos a pelear nuestra fe. Pero cuando digo pelear, es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Y nosotros los entendidos sabemos eso. Y por eso somos intencionales, iglesia querida. Son tiempos determinantes porque no podemos volver hacia atrás. Muchos van a renegar su fe. Van a negar su fe. Se van a ir para atrás. Dice, no, yo no seré de los que se vuelven para atrás. Esto puede empeorar. Y necesitamos ser determinantes para no volver atrás. Diga conmigo, no volveré atrás. Yo no seré de los que retroceden. Y eso no es fácil. Hay que pararse aquí y estar allá y decir, no regresaré. Cuando vienen las pruebas, que Dios nos tenga fortalecidos y determinantes. Tiempos diferentes porque estos tiempos van a exigir de nosotros creatividad. ¿Qué van a exigir? Creatividad para todo. Necesitamos creatividad para hacer familia. Creatividad para dialogar con nuestros hijos. Porque estamos compitiendo con cosas que ellos pareciera que les gustan más que lo que nosotros le brindamos. Y quizá lo que nosotros le brindemos ya para ellos sea anacrónico, es decir, sea algo del pasado. Mamá, ¿qué cosa tan anticuada es eso de la Biblia? Entonces necesitamos ser diferentes, y ser diferentes necesitamos creatividad. Necesitamos reinventarnos. Necesitamos estrategias para hacer familia. Necesitamos estrategias para hacer matrimonios sólidos.
Necesitamos estrategias para educar a nuestros hijos y no quedarnos atrás. Necesitamos capacidad de adaptación para hacer negocios, porque el mundo de los negocios va a cambiar. Antes te contaban quizás tus horas de trabajo, ahora te van a pagar por lo que sabes. Porque ahora el valor intelectual, pero eso es otro tema, pero lo interesante es que necesitamos capacidad de adaptación, adaptarnos. Y sabe, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo tenemos para eso. Tenemos la mente de Cristo para ser creativos. Y tiempos desafiantes, porque lo que tenemos por delante no es fácil. Lo que tenemos por delante son Goliaths. Pero así como David pudo vencerlos, nosotros lo venceremos en el poder del Espíritu Santo. Y tú eres un Isacar, que Dios te da la habilidad, el poder, el discernimiento de ser entendido los tiempos y salvar a tu casa y a ti. Yo quiero cerrar dándole este consejo: ¿cómo ser un entendido en los tiempos? ¿A alguien le interesa esto? ¿Estás seguro? Porque si no, lo dejamos para next Sunday, ¿no? ¿O ya? ¿Lo recibe? Necesitamos saber la agenda de Dios para nuestra vida. Necesitamos saber la agenda de Dios para la iglesia. Necesitamos conocer el plan de Dios para este tiempo. Necesitamos saber exactamente qué es lo que Dios quiere que hagamos, así como los hijos de Isacar sabían qué hacer en ese momento. Necesitamos saber cómo actuar y cómo prepararnos. En otras palabras, iglesia querida, necesitamos ser los Isacar del siglo XXI. No me convence. Para ver si le suelto lo que le quiero soltar. Los Isacar del siglo XXI. Le hablo a los Isacar del siglo XXI. Número uno. Lo tuyo es mantenerte alerta. ¿Mantenerte qué? Mantenerte alerta. Los tiempos son de Dios. Lo tuyo es mantenerte alerta. Los tiempos le pertenecen a Dios. Lo tuyo es mantenerte alerta. Marcos 13:33 dice: nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solo el Padre lo sabe. Por eso les digo, tengan cuidado, manténganse alerta, porque ustedes no saben cuándo va a llegar el momento. ¿Sabe qué está diciendo el texto? El texto es: lo tuyo no es ponerse con fechas. Yo estoy muy en contra en aquellos que trabajan mucho con fechas. Con fechas de el año que viene Cristo aparece. Mañana no sé qué. En 3 años, porque 4 y el 5 significa que el 7, que el 9, que el 10. Y si contamos 20 más 30, 50 y son 70. Y entonces ¿saben qué está diciendo Jesús? Es Jesús el que lo está diciendo. Señores, no lo sé ni yo. No lo sabe el Hijo. No lo saben los ángeles. Solo el Padre lo sabe. Es decir, no se metan en algo que no les corresponde, sino solo al Padre. ¿Qué te corresponde a ti entonces? Estar alerta, mantenerte con cuidado, saber el tiempo que estás viviendo, velar, orar, santidad, buscar a Dios. Eso es lo que te corresponde. Pero las fechas, los días y las horas son del Padre Celestial. Son del Padre Celestial. Son de Dios. Son de Dios. Entonces tenemos una iglesia preocupada por 3, 4 más 5 más 7 más 20. Papá, sé santo. Papá, guárdate para Dios.
Eso es lo tuyo. Y si viene ahorita mientras estamos predicando, llegó. Si vienen 10 años, pues, y si vienen 20, Hay gente que fue tan influenciada en la pandemia que yo tuve amigos que dijeron: no vamos a tener hijos porque Cristo ya está aquí. ¿Sí, en serio? ¿En serio? No sé si me entiendes. Gente que no fue a la universidad porque Cristo viene. Y fue lo que le pasó a la iglesia de Tesalonicenses. Lea primera y segunda de Tesalonicenses. La primera y la segunda de Tesalonicenses. Eso no es nuevo. Pablo hablaba de Maranata, Cristo viene. Y entonces la iglesia de Tesalónica dijo: oh, pues si viene, ni nos casemos. Esa parte como que sí sería buena, ¿no? Ni tengamos hijos, ni estudiemos. Y dice la Biblia, lea Tesalonicenses, que la misma iglesia de Tesalónica dijo: ni siquiera trabajemos. No, es en serio. Y Pablo tuvo que escribirle a la iglesia de Tesalónica: hey, señores, lo de ustedes no es los números, lo de ustedes no es la fecha, lo de ustedes es: manténgase alerta y con cuidado, preparados por si viniera ya, o si tardara toda la vida. Tengan cuidado. Lo tuyo es mantenerte alerta. Los ojos grandes, alerta. Necesitamos estar alerta. Sí, yo creo en las señales. Sí, yo creo en los signos, las señales de los tiempos. Lo que está pasando es una señal. Sirve como un reloj. Pero no me vengas a decir que tú sabes la fecha y el día, papá. Sorry. Porque significa que eres más que el hijo. Ni el hijo sabe la fecha. Hello. Número 2. Aquí sí me va a meter muchos líos. Trabaja en tus puntos débiles. Trabaja en tus puntos débiles y conoce los tiempos en tu vida. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, mucha atención: no te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y únete a los que con toda sinceridad adoran a Dios y confían en Él. 2 cosas le enseño aquí. Pablo le está hablando a Timoteo, un joven pastor. Además de ser joven, pastor Timoteo. Y le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: Timoteo, aléjate de las tentaciones propias de la juventud. Pero también dice: no te dejes llevar por las tentaciones propias de la edad. ¿Sabe? Porque quizás las tentaciones para un joven no son las mismas para un adulto. Y las tentaciones de un joven no son las mismas de un anciano o una anciana mayor. Así que el anciano o la anciana no puede decir: esto es para los jóvenes, huye, huye. No, esto es para todos. Porque hay tentaciones propias de la edad. Quizás para unos en una edad hay una tentación específica, pero en otra edad quizás no sea esa misma tentación, pero a esta edad puede ser otra. Y nosotros catalogamos los pecados: pecados más o menos y pecados pero resulta que a veces el hablar de la manera no correcta ya es pecado. Murmurar, se complicó. No amar al hermano, la Biblia dice que es homicida. La Biblia dice que si no amo a mi hermano, hay algunos que son difíciles de amar, hermano. Pastor, ¿por qué trae ese mensaje? Es que hoy vamos a tomar la cena del Señor. Y hay algunos que hay que hacer, yo sé que hay que hacer un esfuercito, yo sé que hay que hacer, pero hay que amarlo, porque dice: si no amo a mi hermano, soy homicida. Es decir, el que mata a alguien es semejante al que odia a su hermano. Entonces hay que amarlo. Hay algunos que hay que abrazarlo, pero
No importa que sienta que está abrazando el cactus. Pero te amo. Y parece juego, pero sabe, hay tentaciones propias de la edad y no podemos descuidar la salvación. Número 3. Dedícate a lo que fuiste empoderado. Fijar fechas y tiempos no te corresponde a ti. Hechos 1:7 dice: Jesús les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. A ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¿Qué me corresponde a mí? Ocuparme, dedicarme a lo que fui empoderado. ¿Para qué fui empoderado? Para ser testigo. ¿Para qué fui empoderado? Para compartir las buenas nuevas. ¿Para qué fui empoderado? Pues para fui lleno del Espíritu para compartir el Evangelio a otros. Pero no me corresponde las fechas y los tiempos. Ocupémonos de lo que nos corresponde: llevar a otros a los pies de Cristo. Que tú lleves a otros en este tiempo. Este tiempo es para llevar a otros a los pies de Cristo. Para que tú seas luz, para que tú seas sal, para que seas la levadura que dije hace un instante. Y finalmente, ¿cómo ser un entendido en los tiempos? Los planes de Dios para tu vida siguen vigentes, aunque los tiempos cambien. Siguen vigentes, aunque los tiempos cambien. Es decir, aunque los tiempos estén como estén, lo que Dios va a hacer contigo lo va a cumplir. Lo que Dios va a hacer contigo no cambia. No es que Dios ve los tiempos y dice: oh no, lo que yo te dije ya está difícil de cumplírtelo. Wow, cuando yo te dije que serías empresario, no contaba con la crisis de Rusia. O cuando yo te dije que te iba a usar, no contaba que esto se iba a poner terrible a través de la pandemia. No, los planes de Dios para tu vida siguen vigentes. Lo que Dios te prometió sigue vigente. No tengas temor, porque Dios lo que te prometió lo cumple, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos pueden cambiar, pero lo que Dios dijo que hará contigo sigue vigente. Lo que Dios hará con tu familia sigue vigente. Lo que Dios hará con tu ministerio sigue vigente. Lo que Dios va a hacer con tu matrimonio sigue vigente. Lo que Dios te prometió en tu economía sigue vigente. Lo que Dios te prometió a nivel de empresa, de negocio, no sé, qué sé yo que te prometió Dios. Lo que Dios te prometió a nivel personal no cambia, sigue vigente. A pesar de que los tiempos se pongan como se pongan, pero Dios lo prometió, entonces Dios lo va a cumplir. El salmista dijo en el Salmo 138:8: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. Hoy yo vengo a decirle a Revive, vengo a decirle a la iglesia, vengo a decirle a los hijos de Isaacar del siglo XXI, que aunque los tiempos estén como estén, lo que Dios dijo que hará contigo lo va a cumplir. Lo que Dios dijo que hará contigo tiene cumplimiento. Lo va a hacer, sí que lo va a hacer, sí que lo va a hacer, sí que lo va a hacer. Entonces no tengas temor, no tengas miedo, no dudes. Las cosas quizás se van a poner complicadas, pero si Dios dijo que lo hará contigo. Yo creo eso, yo lo creo. Alguien que diga: lo creo. Que cayó la bolsa de valores, pero Dios te dijo que serías empresario. No sé qué va a hacer Dios, pero va a hacer un milagro. No, que las cosas van a ponerse tremendas. Pues entonces el tremendo milagro que Dios va a hacer. Estos tiempos son para ver cosas gloriosas, pero los hijos de Isaacar los entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Colócate de pie, por favor.
Los planes siguen vigentes. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te prometió el Señor? ¿Qué te ha hablado Dios? Oh, Dios, creo que no lo va a hacer. Sí lo va a hacer. El salmista está diciendo: Jehová, el Señor, cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque Él no abandona. Él no nos abandona. Él no abandona la obra de sus manos. Permanece para siempre su fiel amor. Así que, aunque los tiempos en tu vida se pongan difíciles, Él lo va a hacer. Llévate eso esta mañana. Él lo va a hacer. Pero es que están cerrando. Pero es que las monedas se están devaluando. Lo va a hacer. Una prueba de eso es que la iglesia, en medio de la pandemia, cuando se pensaba que era difícil hacer iglesia, pero la iglesia se sostuvo en pie. Pregúntame por qué. Porque lo que Dios tiene, lo hace, lo cumple. Él no cambia. Pero sí nos corresponde a nosotros ser entendido en los tiempos. Sí nos corresponde a nosotros ocuparnos a lo que fuimos empoderados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre ti para que seas testigo, le compartas a otro de tu fe, de lo que Dios ha hecho contigo. A veces pasamos años donde ni una almita. A alguien tenemos que decirle: alguien está sufriendo en este momento y necesita lo que tú tienes. Todos los días te encuentras con personas. Eso nos corresponde a nosotros. ¿Lo recibe? Señor, gracias. Esta mañana yo me he ocupado en poder llevar este mensaje porque los tiempos no son los mejores. Quizás son de los tiempos más complicados en los últimos siglos. Pero la iglesia es como los hijos de Isaacar. Gente que ha sido llamada por ti con dones especiales de discernimiento para saber qué hacer cuando otros no saben qué hacer. Vienen tiempos donde la gente va a correr de manera equivocada a decisiones equivocadas que comprometerán su vida, su familia, sus finanzas. Pero la iglesia, los Isaacar del siglo XXI, saben cómo actuar. Son entendidos y nos fortalecemos en Dios, porque nuestra fe será probada, pero con tu ayuda estaremos firmes en nuestro carácter, porque el carácter de Cristo tiene que ser formado en nuestra vida, no de una manera emocional, no de una manera simplemente superficial. Necesitamos que el carácter de Cristo se forme en nuestra vida, porque los tiempos que estamos viviendo nos exigen estar firmes. El que cree estar firme, mire que no caiga. Necesitamos eso. Y hoy, cuando estamos por tomar la copa que simboliza tu sangre y el pan que simboliza tu cuerpo, hoy, una vez más, la cruz nos confronta, porque no estamos participando de una religión. Estamos participando de lo que tú nos has dicho, que somos una levadura que leuda la masa.
somos la influencia para el mundo. Estamos llamados a hacer influencia, influenciar a otros. Que cuando no sepan qué hacer, hay unos Isaacar aquí en Revive que sí saben qué hacer, porque tienen la mente de Cristo, porque tienen al Espíritu Santo, porque son amantes de la palabra, y eso los hace entendidos en los tiempos. Por eso se ocupan de sus hijos, de sus matrimonios, de edificar su vida sobre la roca que es Cristo, y son intencionales en ocuparse de su vida espiritual, porque son tiempos no para caminar en frialdad o en tibieza, sino que son tiempos para hacer que la luz de Cristo brille más que nunca en nuestra vida, para ser esa sal que tú dijiste que éramos, la sal de la tierra. Y contamos con los Isaacar. Tú cuentas con los Isaacar. Los Isaacar que además de ser entendidos en los tiempos, tienen la sabiduría de discernir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy mi oración por ti, iglesia querida, mamá, papá, joven que está aquí, adulto, es porque Dios te dé discernimiento. Los que están en casa viéndonos a través del live stream, que Dios te dé discernimiento para saber navegar estas aguas turbulentas que estamos viviendo. Mi oración hoy en esta mañana es para que ocupes tu posición. Tú eres el capitán de esa nave que navega las aguas más turbulentas, pero fuiste capacitado y empoderado por Dios para navegar esos mares. Si Dios te tiene en este tiempo, para esta temporada, para lo que estamos viviendo, es porque tú sabes que Él sabe que somos capitanes de mares tormentosos, que somos pilotos que vuelan las naves en medio de las peores tormentas. Por eso Dios te tiene con vida en este tiempo. Por eso Dios te capacita y te ve como un Isaacar que guarda tu familia, que guarda tus hijos. Quizás ya tienes nietos, guardas tu genealogía, tus generaciones, porque igual que Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque tú no diste hijos para el mundo, tú no diste hijos para las drogas, tú no diste hijos para el alcohol. Dios te dio hijos para Él. Y aunque estén pasando por lo que están pasando, quizás por cosas que sean difíciles, pero Dios te trajo esta mañana para decirte lo que dijo el salmista en el Salmo 138:8. A pesar de los tiempos que estamos viviendo, los planes que Dios tiene siguen vigentes. No han cambiado, ni para ti, ni para tu casa, ni para tus hijos. Siguen vigentes. Lo que Dios pensó contigo hacer, lo va a hacer. Siguen vigentes. Pero sé un Isaacar, sé un Isaacar. Pídele a Dios discernimiento. Dile: Señor, ayúdame a discernir. Ayúdame a guiarme no solo por lo que es pecado o no, sino por lo que es conveniente o no. Estamos viviendo un tiempo donde a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero tú eres un hombre, una mujer de discernimiento, de sabiduría, de saber tomar decisiones que no van a comprometer tu familia en cosas equivocadas. Tus decisiones serán sabias, porque tienen que ver con tu futuro y el de los tuyos. Pero Dios te capacita en esta mañana para tomar decisiones, las mejores, las sabias, las entendidas, discernirlas. Vas a saber discernir los momentos
de cuándo caminar o no frente a una circunstancia, cuándo hacer un alto en el camino o cuándo avanzar, cuándo invertir o cuándo no invertir. Vas a tener la sabiduría de cuándo tomar una decisión que tenga que ver incluso en áreas de inversiones económicas. Vas a tener la sabiduría de cuando tu fe sea probada, de no negar la fe, sino por el contrario, ser un Daniel que no se dobla frente a las exigencias de Babilonia. Y al igual que Daniel, Dios te respaldará a ti. Sí, porque Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Este es un tiempo para agradar a Dios. Es un tiempo para ser intencional cada día en buscar espacios, iglesia querida. Y Dios te da la fortaleza, la sabiduría para vencer el cansancio, para vencer la pereza y poder trabajar en tu vida espiritual, en poder construir un altar y tener una lectura de la palabra del Señor y tener un tiempo de oración y de comunión con el Señor, porque eso es ser un entendido en los tiempos. Tú no puedes caminar de manera desprevenida, equivocada, errónea. Estos tiempos son tiempos que exigen de ti lo que se exigía de Isaacar. Bendito sea el Señor.